Buenas noches, amable audiencia del 101.3. Bienvenidos a su programa Testigo Fiel y Verdadero, un espacio para la palabra de Dios presentado por la Iglesia Evangélica en Tlilapa, en Veracruz. Dentro de los programas de Dios bendice a la familia. Nuestro propósito, como siempre, amable oyente, es presentarle a usted el mensaje de salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Antes que otra cosa, nuestro Dios quiere bendecirle con la salvación, quiere bendecirle con el perdón de sus pecados. Dios no le bendice primero con los bienes de esta vida y dejar la salvación de su alma para otra ocasión. Y ese es nuestro propósito, para que Cristo le conozca a usted y usted le conozca a Él. Llegamos a usted totalmente en vivo desde las instalaciones del 101.3 Romántica. Sea usted bienvenido. Su servidor Lucio Guzmán Rojas le da una cordial bienvenida precisamente a su programa Testigo Fiel y Verdadero, y como siempre vamos a poner en las manos de nuestro Dios este espacio. Te agradecemos, Señor nuestro, por la vida que hasta este momento nos concedes. Gracias, Señor, por habernos permitido vivir este día y ahora ya transcurrida esta noche, Señor. Muchísimas gracias por permitirnos contemplar la hermosa lluvia. Gracias, Señor, por la vida de todos nuestros prójimos, aquellos que han terminado su jornada laboral o aquellos que lo continúan. Pedimos tu bendición para todos ellos, Señor, y agradecemos el favor que tú nos haces, Señor, de servirte, porque es un privilegio hacerlo. Queremos tu bendición para este espacio, queremos tu bendición para tu palabra, queremos la bendición de los oyentes, a los oyentes, Señor, sobre todo quienes no son salvos, no conocen el perdón tuyo, Señor, ni todas las promesas que vienen a raíz de la salvación y del perdón que das a través del Señor Jesucristo. Por eso te pedimos, Padre Santo, que bendigas este espacio. Bendice tu palabra, bendice estas instalaciones, hasta donde llegan las ondas hercianas de esta estación, Señor. Bendice a todo oyente, bendice a la iglesia allá en Tlilapa, en Veracruz. Bendice a nuestro amigo Ignacio Garduño, bendice a todos, Señor, a nuestro hermano Fernando Valadez, a nuestro amigo Alonso Domínguez, a todos los hermanos y hermanas también que nos escuchan alrededor de esta ciudad, o más bien toda la región de Córdoba y Orizaba, Ciudad de Mendoza, Iztaxoquitlán. Muchísimas gracias, Señor, y asimismo también la región de Tequila, de Zongolica. Padre Santísimo, nos ponemos en tus santas manos y te damos las gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Así es, amables oyentes, muchísimas gracias por permitirnos entrar a sus hogares por este medio. El tema de esta noche se titula Comprados por precio. Comprados por precio. Dice el Señor en su palabra que nuestros pensamientos no son como los de Él, ni nuestros caminos. Los pensamientos y caminos de Dios son muy altos, son llenos de sabiduría y de inteligencia. Por eso cada día debemos depender del Señor. Él es una buena dirección para nuestras vidas. Su servidor Lucio Guzmán Rojas le agradece una vez más la sintonía de esta estación. Quiero también saludar a los hermanos que nos escuchan en Sumidero, en Ixtaxoquitlán, Veracruz, y en todos los lugares donde en esta hora, como siempre, nos ven favorecidos, nos favorecen con su atención. Voy a leer dos citas. La primera está en Primera de Corintios, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. Dice así la palabra de nuestro Dios: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La siguiente cita y está juntito en el capítulo 7, pero en el versículo 23.
Dice también así la palabra del Señor, capítulo 7, versículo 23. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Lo que dice la palabra de nuestro Dios. Con esta frase o este título, con esta verdad que se encuentra en la palabra de nuestro Dios, nos dice la manera en que Dios actuó por medio del Señor Jesucristo para salvar a su iglesia. Dice comprados por precio. Esto nadie lo podía hacer. Ningún ser humano estaba al alcance de lograr por sí mismo la salvación que solamente proviene de Dios. Solamente Dios, por medio de su amado Hijo, pudo hacerlo. Comprar su iglesia. En el Salmo 49, versículos 7 y 8 dice: ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Es obvio pensar, por lo que nos dice este texto, amables oyentes, que el hombre por sí mismo no podía comprar su salvación. Jamás lo haría, ni ayer, ni hoy, ni mañana, porque la redención de su vida es de gran precio, fuera del alcance del mismo hombre, pero sí al alcance de Dios. En la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículo 9, leemos: pueblo adquirido por Dios. Y en el versículo 10 dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, o sea, la iglesia, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y asimismo, en Hechos 20:28 leemos, dice así: para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y así nos podemos pasar explorando las Sagradas Escrituras y nunca encontraremos un lugar donde la palabra del Señor diga que los hombres pueden salvarse a sí mismos. Comprados por precio es una forma en que las Sagradas Escrituras nos refieren lo que el Señor hizo por nosotros cuando murió en la cruz del Calvario por nosotros. Comprados por precio, dicen las Escrituras que ya no nos pertenecemos a nosotros, ya pertenecemos a Dios. Tanto nuestro cuerpo como nuestro espíritu son de Dios, porque Él nos compró con su preciosa sangre. Él, al hacer este acto de compra por medio de la muerte de Jesús en el Calvario, es una forma de decirnos a nosotros que pasamos a ser de su propiedad, para dejar de pertenecer al mundo, para dejar de pertenecer al diablo y ser libertados de la condenación eterna y de la esclavitud del pecado. En Primera de Pedro 1:18 dice que no fuimos comprados con oro o con plata. No nos compramos a nosotros mismos con nuestras propias obras, según Efesios 2:8. Según Tito 3:5 dice: no nos compramos a nosotros mismos con nuestra justicia muy personal. No nos compró el Señor con ritos religiosos. No nos compró con el hecho de pertenecer a la religión tradicional. Nada de eso dijo Dios en su plan de salvación para salvar a los pecadores. Nada de eso fue el precio. Nosotros fuimos adquiridos por Dios, no por todo lo que acabo de mencionar. Lo hizo por su misericordia, porque Él es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, porque Dios es amor. Nos compró porque Él es rico en gracia, dice: por las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros. Éramos, hablando de la iglesia, éramos merecedores de ser tratados con misericordia, con gracia y amor. Definitivamente que no.
Dice la palabra del Señor ahí en Romanos 5:8, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No estaba la humanidad postrada buscando el perdón de Dios, no, estaba pecando. Pero Cristo vino y murió por los pecadores. Ni usted ni yo merecíamos ser objetos de la misericordia de Dios, del amor de Dios. Tanto usted como yo ni siquiera nos dábamos cuenta de la situación espiritual en que nos encontrábamos delante de Dios. Al menos un servidor se dio cuenta de su situación espiritual hasta que acudí a las Sagradas Escrituras. Allí me di cuenta del diagnóstico de Dios para mí y también para toda la humanidad. Por cuanto todos pecaron, dice, y están destituidos de la gloria de Dios. Antes de acudir a la Biblia, yo recuerdo que mi papá me decía, vete a escuchar la palabra, y yo no hacía caso. Pero pues en los planes del Señor y por su misericordia, quiso un día llamarme, un día especial, llamarme, y pues seguir los procedimientos del Evangelio, y el Señor me salvó. Pero antes de eso, antes de acudir a las Sagradas Escrituras, yo tenía mi propio razonamiento respecto a mi persona. Yo tenía mi propio diagnóstico personal. ¿Y cómo me voy a atacar a mí? Yo me decía a mí mismo una persona buena, una persona obediente a mis padres, no tenía algún vicio, no era problemático, no le hacía yo mal a nadie, etcétera, etcétera. Todo esto, amables oyentes, lo decía en mi propia opinión. Pero la palabra de Dios me dijo lo contrario. La palabra de Dios me dijo mi realidad espiritual ante Dios. Me dijo que el alma que pecare esa morirá. Y efectivamente, Lucio, has pecado, Lucio, debes morir. Y así, toda la humanidad pecadora le abarca esa sentencia de Dios. Pero qué bueno que Dios no se quedó allí. Yo era efectivamente un pecador. Solo decía de mí lo que a mí me convenía. No decía yo mis pecados, pues en realidad era yo un pecador practicante, pero estas cosas yo no las decía, pero Dios los conocía, que era lo más grave. Yo me cubría mis propios actos pecaminosos. El problema no es eso, el problema es que Dios los conocía. Por eso, para un servidor, es realmente sorprendente cómo es que el Señor me compró por precio. Y no fue un precio barato. Me compró a mí, compró a su iglesia con una vida, la vida de su Hijo amado, la vida pura y sin mancha del Señor Jesucristo, cuando Él murió por mí, y también por usted, amable hermano, cuando Él murió en la cruz del Calvario, para pagar allí lo que usted y yo debíamos haber pagado en el infierno. Pero por la misericordia de Dios no sucedió así. Pero lo hizo por la humanidad entera. Mucha gente, si no es que todo el mundo, no ignora que hubo un día en que el Señor Jesucristo pisó la faz de la tierra en forma de niño, por medio de la Virgen María. No lo ignora. De tal manera que durante el transcurso del año hay actividades religiosas en torno a la persona de Jesús. En diciembre celebran su nacimiento, por ahí por marzo o abril su muerte y otros recordatorios en torno a la persona de Jesús. Pero nada más es eso. No hay una plena identificación de esa gente con el Señor Jesús. La gente ya sabe, y a través de la palabra del Señor seguramente se han dado cuenta de su situación de pecado ante Dios, y también se han dado cuenta que Dios ha provisto
un Salvador para resolver el problema del pecado de la humanidad. Y todo esto nos damos cuenta por medio de las Sagradas Escrituras. Pero las gentes no han tomado en cuenta a Dios, sino que han razonado que ellos mismos pueden resolver este problema de pecado. Y por ello han inventado muchas cosas y los practican creyendo que Dios les va a hacer efectivo lo que ellos buscan. Con esas actividades que Dios no ordenó, buscan la salvación, buscan el perdón de sus pecados, pero esos medios que ellos han diseñado, haciendo a un lado el plan de salvación de Dios, nunca será escuchado por el Señor. Nunca. El hombre piensa que puede ser salvo por obras, que puede ser salvo por ritos, por rezos, por purgatorio, por responsorios, por lastimar el cuerpo. Nada de esto pone al pecador en el cielo. El diseño o plan de salvación de los pecadores hecho por Dios se centra en la persona de Jesucristo. Él cumplió en la cruz lo que la justicia divina requería para que el pecador alcanzara el perdón. Su obra de redención fue completa, no le falta nada. No se le debe restar nada ni se le debe agregar nada. En Juan 19:28 dice la palabra del Señor: sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. Y en Juan 19:30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Es ahí mismo, en esa cruenta cruz, donde Cristo anunció la consumación de la redención de la humanidad, con esta frase: consumado es. Dicho esto, dice la palabra del Señor, entregó el Espíritu. Amables oyentes, el Señor Jesús no murió en un rincón. El Señor Jesús no dio su vida a espaldas de Dios, como pensando que Dios no se enteró y podemos nosotros diseñar nuestros propios medios de salvación para ver si lo podemos convencer para que nos perdone. No es así. Cristo muere ante el Padre y la justicia del Padre es satisfecha por la muerte de su Hijo. Cuando Dios perdona los pecados, esto es lo que está mirando. Cuando Dios le perdona a usted, como ha perdonado a su iglesia que ha comprado por precio, no busca base para ello en otro lado. Dios tiene bien presente lo que su Hijo amado consumó en la cruz. Y cuando nosotros fuimos perdonados, porque la iglesia de Jesús está diseminada por todo el mundo, cuando todos los hijos de Dios fueron perdonados, Dios puso su mirada en la obra de su Hijo. No puso su mirada en la humanidad para ver si había una base para perdonarlos, para ver si había una base para justificarlos, para ver si había entre los seres humanos una base para salvarlos. No es así. Cuando Dios perdona, ve lo que sucedió en la cruz del Calvario. Y sobre todo, ve cuando los corazones reconocen su pecado y se arrepienten y ven que en su corazón está esa verdad de la obra de Jesús. Cuando Dios perdona, no pone su mirada en los ídolos, no ve la religión a ver cuál es la mejor para tomarla como base del perdón, no ve costumbres, no ve tradiciones, no ve ritos, no ve confirmaciones ni primeras comunión. No ve lo que un jerarca religioso hace, sino lo que ve para perdonar a los pecadores es la muerte y derramamiento de sangre de su Hijo Jesucristo, quien experimentó la muerte terrible por todos nosotros en la cruz del Calvario. Él es el primero que acepta ese sacrificio como una ofrenda por el pecado, dice la palabra del Señor.
Es obvio también que el Señor ve el corazón arrepentido de aquel que, reconociendo sus transgresiones, los confiesa al Señor y cree que su experiencia en la cruz del Calvario fue por él. Y cuando esta persona que confiesa sus pecados al Señor es abrazado por el amor y la misericordia de Cristo, la Iglesia de Cristo ha experimentado todo esto. Por eso nosotros no podemos torcer la verdad, no podemos hablar algo diferente que el Señor no dijo. Tenemos que hablar del mensaje verdadero del Evangelio, el mensaje del Evangelio que salvó a Pedro, que salvó a Pablo, que salvó a la iglesia primitiva, que le ha salvado a usted y a mí hasta estos últimos tiempos. Entonces, es lo que Dios Padre ve para perdonar lo que su Hijo amado ha hecho en la cruz del Calvario, porque satisfizo su justicia. Fue necesario entonces que Dios interviniera con la muerte de su Hijo para salvar a los pecadores. En Hebreos 9:15 leemos: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones, ahora los creyentes reciban la promesa de la herencia eterna. Así es. Si nosotros, dice la palabra, que tenemos bendiciones espirituales, no es porque nosotros fuéramos buenos, para nada. Lo bueno vino desde el cielo mismo a través de la persona del Señor Jesús, y en Él descansa nuestra salvación. En Hebreos 9:22 dice: y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, es decir, no se hace remisión de los pecados. Pero no es la sangre de usted, si usted se lastima su cuerpo para convencer al Señor para que le perdone. No es la sangre de usted. La sangre de los seres humanos está contaminado por el pecado. Fue la sangre de Cristo. Con ella compró, con ella ganó a su iglesia. En Hebreos 9:12 leemos: por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. No, la sangre de usted no obtiene nada. Para nada. Fue la sangre de Él, una sangre pura, sin mancha, sin contaminación. Es lo que se derramó en la cruz del Calvario, para que ahora Dios ya pueda perdonarle a usted que no le conoce. Ya hay una iglesia en el mundo. Desde los tiempos de Pentecostés hasta nuestros tiempos, hay una iglesia peregrina salvada y lavada de sus pecados con la preciosa sangre de Jesús. Pero falta usted que no conoce a Cristo ni Cristo le conoce a usted. Le invitamos que venga a los pies del Señor Jesús. El perdón de los pecados, así como la salvación, está vigente. Dios está perdonando, Dios está salvando por este único medio, por creer en el Señor Jesucristo, por creer que su sangre preciosa fue derramada en la cruz del Calvario para ese fin. En Hebreos 9:24 dice: entró en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Cristo llevó su preciosa sangre ante el Padre, ante el tabernáculo, en el tabernáculo celestial. Y dice que obtuvo ahí eterna redención. ¿Qué argumento utilizó el Señor Jesús para obtener eterna redención? ¿Usted le dio esos argumentos? ¿Fue decirle el Señor Jesús al Padre: fíjate que la gente es buena? Fíjate que hay seres humanos que la verdad no merecen ir al infierno. No. El argumento para que el Señor Jesús obtuviera eterna redención fue Él mismo, su persona, pero sobre todo su obra de redención en la cruz del Calvario. Él llevó su sangre preciosa, sí, para que con ella nos comprara a alto precio. Dios toma en cuenta su sacrificio, no el sacrificio de nosotros. Y los efectos de la muerte del Señor Jesús ante el Padre fueron inmediatos, pues el mismo Padre Celestial dice ahí en Hebreos 10, 17 y 18: y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones,
Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Usted y yo no tenemos que andar diseñando por ahí 1000 cosas para tratar de convencer a Dios de que nos perdone, haciendo a un lado el único medio que Él dio, que es la bendita persona de Jesús, ¿no? Dice, nunca me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Dice la palabra del Señor, que el Señor se ofreció una vez y para siempre. No es sacrificado en cada rito. Eso no es cierto. Lo hizo una vez y para siempre. Y cuando terminó su obra de redención, dicen las Sagradas Escrituras que Él ascendió y se sentó a la diestra de la majestad. Y ahí está ahí. Y dentro de muchas cosas que Él va a hacer, está el de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, aquellos que le menosprecian, aquellos que llegan delante de Él para decirle, yo puedo salvarme por mí mismo con mis obras. Eso es ofenderle. Es por eso, amables oyentes, que la justificación es gratuita, según lo dice en Romanos 3:24. Si usted y yo tuviésemos que hacer algo para salvar nuestras almas de la condenación eterna, estuviera escrito en la Biblia. Pero no es así. La Biblia dice que somos gratuitamente justificados, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por eso es gratuito. No tiene ahí un precio que nosotros podamos pagar. Ya leímos en el Salmo 49 que nosotros no podíamos redimir al hermano, porque la redención de su vida es de alto precio, inalcanzable para nosotros, pero alcanzable para el Padre, a través de nuestro Señor Jesucristo. Dice que esta justificación es gratuita por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. No tiene que dar dinero. Tiene que ofrendar porque donde nos reunimos hay necesidades en las instalaciones. Pero eso es muy diferente. Muy diferente. La Biblia dice que la salvación, la justificación es gratuita. En Romanos 3:25, la carta del apóstol Pablo a los Romanos 3:25 dice, a quien Dios puso como propiciación, es decir, como la víctima, por medio de la fe en su sangre. Dios no vino a este mundo y nos puso a nosotros como víctimas. Dios no le puso a usted como víctima para que con lo que usted haga usted mismo se salve. Él puso a su Hijo amado en la misma cruz del Calvario. Él es el que debía morir por los pecadores, no los pecadores por sí mismos. No se equivoque, amable oyente, usted que no conoce al Señor Jesús. La Biblia de principio a fin nos lleva en esta línea de verdad, no nos lleva para otro lado. Los hombres sí. Los hombres sí tienen intereses extraños. Le roban la gloria al Señor. Quieren aparecer también como si fueran ellos los salvadores. Y saben trabajar a la gente para sacarle el dinero. Pero no es así. Yo le invito a que lea la Biblia. Y verá que Dios no le pide un centavo por haber enviado a su Hijo amado a este mundo, porque dice la palabra del Señor a través del apóstol Pedro, que no fue ni con oro ni con plata. Además, ¿qué le podemos dar al Señor si todo le pertenece a Él? Así es, amable oyente. Por eso nosotros tenemos la responsabilidad de predicar a Jesucristo. No podemos predicar lo que usted no le salve, no lo salva. Estaríamos cometiendo un crimen ante Dios. Un día estaremos con Él y ahí le daríamos cuenta de
de la equivocación. Por eso todos los hermanos que desfilamos aquí, los hermanos de Tlilapan, tenemos la encomienda de predicar a Jesucristo. En el cielo ya hay una iglesia, la iglesia que ha llegado allá porque hay hermanos que han partido, pero también parte de esa iglesia está en este mundo todavía. Pero también esa iglesia sigue creciendo. Pero es esta misma verdad por la que crece. Dios añade a sus hijos por creer en Jesús. Dios no añade a sus hijos por creer otra cosa. Por eso, amados oyentes, por eso la iglesia de Cristo, comprada por precio, que se encuentra diseminada por este mundo, ya está justificada. Es decir, declarada inocente. La iglesia no apenas va a empezar. La iglesia ya está en este mundo, está sirviéndole a su Señor. Está predicando el Evangelio y predicamos lo que a nosotros nos salvó. En Romanos 5:10 dice que su iglesia ya está reconciliada con Dios por Jesucristo, por medio de su muerte. Sí, porque la Biblia dice que nosotros antes de llegar a los pies de Jesús éramos enemigos de Dios. No queríamos a Dios en nuestra vida, como que al menos yo he escuchado a algunas personas que dicen, pues es que viene a descomponer mi vida, yo ya tengo mi estilo de vida y no quiero que nadie me la descomponga. Pero es una vida que está bajo perdición. Dios no llega a nosotros como un intruso para robarnos algo. Contrario, es para bendecirnos con la salvación, con el perdón. Entonces Romanos 5:10 dice que ya está reconciliada con Dios, y es que cuando nosotros llegamos a los pies de Jesús, el Señor Jesucristo nos reconcilia con el Padre. Ya no somos extraños, pasamos a ser de su propiedad porque Él nos compró a precio. Su iglesia, para su iglesia ya no hay ninguna condenación. Por eso el Señor Jesús fue condenado a la muerte, para que sus creyentes no experimentáramos la justicia divina. Él lo experimentó. Y decía hace un ratito que Él no lo hizo en un lugar a escondidas, en un rincón. Esto fue lo que le dijo el apóstol Pablo a un gobernante romano. Lo que te predico no se llevó a cabo en ningún rincón, fue en el Gólgota, a la vista de la gente. La humanidad ya lo sabe. Para esa iglesia, la del Señor Jesús, no hay ninguna condenación. Por eso Cristo fue condenado a muerte por su iglesia, por eso ganó a su iglesia, por eso la compró de esa manera. En Efesios 1:3 dice que su iglesia ya ha sido bendecida con toda bendición espiritual por medio del Señor Jesucristo. No es por medio de nada más, alguna otra cosa. Al menos la justificación, la salvación, el perdón, la reconciliación son bendiciones espirituales que llegan para el que cree en Jesús de una manera gratuita. Es la respuesta de Dios para el pecador que llega a los pies de Jesús. Si usted está siguiendo una fe equivocada, Dios ni se mueve para perdonarlo. Al contrario, es probable que se aire porque usted está haciendo a un lado a Jesús, el único que vino a buscar y a salvar a los pecadores. Usted lo está haciendo a un lado y le está diciendo a Dios, mira, lo que yo he diseñado es mejor lo que tú diseñaste. No se equivoque. Nunca va a convencer a Dios de esta manera. En Efesios 1:5 dice que la iglesia ya ha sido adoptada como hijos de Él, según el puro afecto de su voluntad. No, la iglesia ya es bien conocida por Cristo.
Una iglesia, la que Cristo ganó, la que Cristo rescató. Y además también en Efesios 1:7 leemos que la iglesia ya está redimida y perdonada por la sangre de Jesús. Pero esta es la iglesia que todavía sigue peregrinando por este mundo. Parte de ella ya está con el Señor. En todo el mundo muchos hermanos, muchos por causa de Jesús, muchos por causas naturales, por alguna enfermedad están pasando a la presencia del Señor, pero llegan salvos. El Señor Jesús no vino a este mundo para llevarnos a un purgatorio, para completar dizque la purificación, no, nada de eso. Ese es un invento que viene de la filosofía griega. Si quiere le invito a que lo investigue. No, el Señor vino a este mundo para morir por nosotros, para llevarnos al cielo, para llevarnos a lugares celestiales, no para dejarnos en el mismo lugar o sumirnos en una confusión o en una incertidumbre. No es así. Cristo vino a este mundo para llevarnos al Padre, dice el apóstol Pedro. En Colosenses capítulo 1 versículos 13 y 14 dice que su iglesia ya la ha librado de la potestad de las tinieblas. Así es. Y que también ya la ha trasladado al reino de su amado Hijo. Esto es lo que vino a hacer el Señor Jesús. Él no vino a condenar, como algunos piensan. En el Evangelio de Lucas 9:56 leemos: porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino a salvarlas. Y es que la persona que rechaza a Jesús se condena a sí misma precisamente por rechazar la salvación, que solo es por Cristo Jesús. La gente rechaza al único que le puede abrir las puertas del cielo y cerrarle las del infierno. La gente rechaza aquello que Dios ha puesto como el medio único para que los hombres se salven. Dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12, y refiriéndose al Señor Jesucristo dice lo siguiente: y en ningún otro hay salvación, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Palabra de Dios. Dios dirigiéndonos a un solo objetivo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Decía que el hombre en sí mismo se condena porque rechaza al Señor Jesús. En Juan 3:18 leemos: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La razón de la condenación es por no creer en Jesús. Esa es la razón. Cuando las personas no creen en Jesús, la persona se queda con sus pecados en su ser. Y cuando la persona cree en Jesús, la sangre de Cristo empieza a trabajar para limpiar el alma de la persona que se arrepiente y cree en Jesús. No lo hace cuando la persona cree en otras cosas. Al contrario, dice en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esto lo dice el Señor en su palabra. Y esta es la verdad que en esta noche le predicamos a usted, amable oyente. La iglesia de Cristo, la que fue comprada por precio, ya ha experimentado estas bendiciones espirituales de parte del Señor, pero usted falta. No menosprecie este mensaje. La Biblia nos refiere, la Biblia no nos esconde nada. Dice las consecuencias que vienen para aquel que rechaza a Jesús. Dice en la
ahí en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, dice que aquellos que rechazan a Jesús, que rechazan el Evangelio, quedarán excluidos para siempre de su presencia. Y esto es triste porque esto es para quienes en este mundo hacen a un lado a Cristo, hacen a un lado su palabra, hacen a un lado el mensaje. Les gusta seguir lo que Dios no diseñó porque no prohíbe nada. Ahí todo se vale. Se puede tomar, se puede emborrachar. Bueno, al menos eso es lo que vemos. Pero esa es la generalidad. No, el Señor Jesús vino a morir en la cruz del Calvario no para sumirnos en el pecado, sino para llevarnos a la perfección. Por eso la palabra nos aconseja que busquemos ser santificados cada día. Pero no es por un esfuerzo muy personal, es con la ayuda de Él. Pero pues también en Apocalipsis 20:15 es el destino final para aquellos que rechazan a Jesús. Dice la palabra que serán arrojados al lago de fuego. Y decimos que es porque, la Biblia dice que es por rechazar a Jesús, porque Él era el único que podía salvar de eso y se le rechaza. Por eso en esta noche, amables oyentes, llegamos a usted con este mensaje. Usted tiene todo el derecho de verificar si lo que usted ha escuchado en esta noche es verdad. No está obligado a creerlo, puede verificarlo en la palabra de Dios. Si usted tiene Biblia, ahorita se consigue Biblia donde quiera. No importa la versión. La palabra de Dios es una. Y ahí está la verdad del Señor para con todos nosotros. Por último vamos a leer Juan 8:32, y todo lo que un servidor les ha compartido no es más que la verdad de Dios. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La mentira esclaviza, la verdad liberta. La mentira no le va a decir la realidad de su alma, se la va a esconder. La mentira le va a complicar la situación, le va a meter en confusión. La verdad le va a decir su situación espiritual, aunque le duela, pero es para resolverlo a través de la persona del Señor Jesús. Y dice el 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es el Hijo de Dios el que viene a libertarnos de la esclavitud del pecado y de la condenación eterna. No lo menosprecie. No le dé la espalda. Un día usted tendrá un encuentro con el Señor, pero esperemos que sea como un hijo de Dios, no como aquel que solamente recibirá la sentencia por haber menospreciado su nombre. Llegamos al final de este programa y agradecemos su atención, amable oyente. Si el Señor lo permite, pues aquí estaré tu hermano el próximo viernes a esta misma hora y por esta misma estación. Y es el deseo de un servidor, y creemos que también el de nuestro Dios, que usted medite y reflexione sobre el mensaje que usted ha escuchado. Que Dios le bendiga y muy buenas noches.